¿Sabes realizar el nudo básico de macramé, conocido como nudo plano? Este tipo de nudos se utiliza muchísimo para pulseras y diferentes montajes de macramé. Además, es el mismo que nos sirve para realizar el nudo corredizo de macramé. En este caso vamos a ver cómo hacerlo en estructura partida y aplicarlo a diferentes montajes, con algunos truquitos y tips que te pueden ayudar a profesionalizar tus montajes. Esta es la segunda clase del curso de macramé, así que si te has perdido la anterior, recuerda que puedes ir a verla en el enlace que tienes aquí arriba. Hoy en este caso vamos a ver el que es el nudo más conocido de macramé, el nudo plano. Se aplica en bisutería y en joyería en muchísimos modelos y es un nudo que prácticamente todo el mundo conoce. Sin embargo, aparte de explicaros la técnica, quiero enseñaros algunas otras cosas que van a ser de importancia. Vamos a estructurar la clase de hoy en 3 puntos diferentes. Vamos a empezar hablando de los materiales y de las herramientas necesarias y en el segundo punto vamos a ver el tema de las medidas y las medidas aplicadas a 2 tipos de estructura. Puede ser que sea estructura partida o estructura continua. Y después, por último, vamos a ver un ejemplo o modelo en el que podréis aplicar esta técnica. Para los materiales, sobre todo necesitáis hilo. Recordad que es indistinto la calidad del mismo, estamos empezando a aprender. Y lo que sí que es importante es que sepáis si es natural o sintético para saber si lo vais a poder sellar con calor en caso de ser sintético o si lo vais a tener que hacer con pegamento si es natural. Después, si tenéis a mano, os recomiendo algún tipo de estructura y si no también lo podéis hacer fijándoos la composición en la mesa. En este caso, como vamos a trabajar con estructura partida, voy a utilizar una entrepieza de 2 anillas, 2 bolitas para los terminales, unas tijeras y un quemador de hilos o también podéis utilizar un encendedor o mechero. Vamos a ver el tema de las medidas y es algo muy básico. Fijaros, el más importante para medir es el hilo central o estructura, el esqueleto de la pulsera, que es en el que vamos encima a anudar o a tejer. Es por ello que lo más importante es que nos midamos el contorno de los nudillos, la parte más ancha de la mano por donde tiene que pasar la pulsera. En caso de que fuera estructura continua, mediríamos aproximadamente un trocito de unos 50 centímetros aproximadamente. Yo la voy a cortar y así la tenemos de referencia. Sin embargo, cuando queremos estructura partida, es decir, entra en la composición una pieza central que la parte por la mitad, lo que tenemos que hacer para hacerlo muy sencillo y que no os perdáis es cortar 2 veces esta proporción, ya que la vamos a doblar a la mitad. De esta manera, lo que yo voy a hacer es pasar una por una anilla, dobladita a la mitad, y es más, le voy a hacer un nudito para que no se escape, y vamos a repetir el proceso en el otro lado. Paso por aquí, hago el nudito final y de esta manera lo que tendríamos serían 2 trocitos que aunque anudemos encima nos va a seguir pasando correctamente por la parte de los nudillos. En este caso, además de que os pase holgado, yo he contado unos centímetros extra por si hacemos un nudito, le ponemos bolita al final, etc. En este caso, veis, es doble la estructura. Cuando os hablaba de estructura continua, la contaba como estructura solo de un hilo, pero por supuesto podéis replicar haciendo lo mismo, doblando la misma cantidad y que tenga 2 hilos centrales, como en este caso de aquí. ¿De qué va a depender que tenga 1 o 2 hilos? Sobre todo os lo va a marcar la pieza o la composición que vayáis a hacer, ya que el diseño os va a requerir que lo hagáis de un hilo si es más finito o si tenéis que sujetar una pieza lo podáis hacer de 2. En los siguientes capítulos, cuando trabajemos con abalorios, incorporándole en el tejido, haciendo diferentes nudos de macramé, etc., vais a ir viendo que cada nudo o cada técnica es más propenso a cogerlo o doble o sencillo. Sin embargo, hay muchas ocasiones en las que por los abalorios que queremos pasar no nos pasan 2 hilos porque son demasiado gruesos, etc. Por lo que os voy a dar algunas pautas o truquillos para poder evitar que no podamos usar pues, unos abalorios que queremos con un hilo que en este caso no nos pasa. Vamos a centrarnos, sin embargo, ahora en la estructura. Ahora que ya tenemos lo que sería la parte central, vamos a fijarla en el soporte para tener una tensión adecuada. Lo que yo me hago más o menos es centrarme la pulsera para que quede en el centro de la estructura. Simplemente coloco los hilos aquí, con ayuda de la pincita
lo tenso y repito el mismo proceso del otro lado. La coloco aquí, un poco tirante, aunque luego la tensión que le falta me la va a acabar de dar al momento de colocarle la pinza. Como veis, ya queda puesto, se me ha girado, así que voy a darle la vuelta. Todo lo que podáis hacer ahora ya en un principio para que la pulsera os quede lo más recta posible, hacedlo, porque os va a ayudar mucho en la calidad del acabado del diseño. Son pequeñas cositas que luego al final sí que hacen una diferencia. La voy a volver a colocar de aquí. Ahí, perfecto. Que se siga girando un pelín, enseguida que le pongamos los otros nudos, los otros hilos, se va a centrar. Ahora tenemos la estructura. Tenemos que contar las medidas que vamos a necesitar para cada lado. Tened en cuenta que si es estructura continua, vamos a necesitar aproximadamente un hilo pues, de un poquito de más de 1 metro, tal vez 1,20 m, 1,30 m, aunque estas medidas son orientativas, ya que según el grosor del hilo, si la fibra es más tupida, es más ancha, os puede variar. Ante la duda, como os digo, siempre es mejor cortar un pelín y desechar, aunque sean unos centímetros de hilo, que normalmente puede ser muy económico, que no a medio diseño quedarnos sin. ¿Cómo mido yo ahora el trocito que voy a necesitar? Simplemente, como en el caso de la clase anterior, cojo la punta con mi mano izquierda y me la acerco al pecho, al centro, y estiro el brazo con mi mano derecha hasta que el carrete me llega al tope, y aproximadamente he conseguido hacer de medida 1 metro. En este caso yo creo que con 45 centímetros sería suficiente por cada lado. Lo que hago es partir el metro en 2 trozos para tener unos 50 centímetros por lado, ya que no quiero hacer mucho tejido porque la pieza, como veis, ya es bastante grande, así que simplemente con hacerle unos puntitos a cada lado sería suficiente. El metro que utilizaría si fuera la estructura continua, 1,20 m, lo he partido en 2 para tener un trocito para tejer a cada uno de los lados. Y os digo, dejaros a lo mejor, si es estructura partida, unos 60 centímetros si es un cordón muy finito o vuestra pieza central es más pequeña, pero en este caso, que mi pieza es bastante grande y no quiero hacer mucho tejido, con 50 centímetros por cada lado será suficiente. Vamos a ver cómo empezar. Simplemente lo que tenemos que hacer, el trocito que hemos cortado, juntar las puntas para encontrar el que sería la mitad. Una vez encontrada la mitad, simplemente lo que hacemos es pasarlo por debajo del hilo de la estructura. Y ahora sí, ahora que lo tengo colocado aquí, voy a empezar, por ejemplo, por la izquierda. Y lo que hago simplemente es pasar por encima, como hacíamos en la clase anterior. Este hilo de aquí pasa también por encima de este, y ahora pasa por debajo de la estructura central para salir por el agujerito. Y simplemente lo que hago es tensarlo. Cosas importantes. Cuando hagáis estructura continua, es muy importante que para que os quede firme, os aseguréis de que el primer nudo queda bien apretadito y bien ajustado a la argolla. De esta manera la estructura es más compacta y mantiene toda ella pues una misma consistencia, ya que si nos queda suelto o separado, ese centímetro o milímetros que puedan quedar ahí, pues lo que va a pasar es que va a hacer que la pieza se mueva, se dé la vuelta, etc. Ahora que ya tengo el primero, fijaros, en este caso lo que se está viendo es un pequeño bache en este lado. ¿Lo veis? El hilo va aquí y aquí hay un bache, lo que significa que ahora tengo que hacer de este lado. Vamos a ir jugando con hacer uno de cada y os voy a dar 3 trucos para ver cuál es el hilo que os toca. En este caso voy a hacer el siguiente. Me retiro este, paso por encima, este pasa por encima de este y cruza en diagonal por debajo. Y ya tengo ahora el segundo nudo, que como veis le sale la barriguita o el punto del otro lado. Voy a daros los que son para mí los 3 trucos infalibles para saber cuál es el lado que os toca anudar. En primer lugar, fijaros que tenemos una barriguita aquí y en el nudo anterior la teníamos del otro lado. En el lado que tengáis la barriguita o el hilo en vertical, porque veis hasta ahora están trabajando en horizontal, en el que tengáis la barriguita, este nudo o este nudo en vertical,
es el lado que nos toca. Por tanto, en este caso nos tocaría empezar con este. A partir de aquí, si empezamos a incorporar abalorios o bolitas, la verdad es que vamos a perder visualmente este lazo o este nudo que se atraviesa. Así que fijaros, lo voy a poner así a ver si se ve. Hay un hilo que tira hacia abajo y hay otro que tiene tendencia a tirar hacia arriba, que queda más levantado. Así que es tan fácil como el que nos queda hacia abajo, como estamos haciendo uno de cada, lo subamos arriba y el que va hacia arriba lo llevemos hacia abajo. De esta manera sabríamos con cuál teníamos que empezar. Y os voy a contar el último truco, el que para mí es el más fácil de todos, pero claro, cuando aplica uno no aplica otro, según el diseño. Y este nudo lo aprendí gracias a impartir una clase a una persona invidente. No tenía la capacidad de ver estas técnicas anteriores, como es lógico, entonces pensé en hacer un nudito en la punta del hilo que vayamos a pasar primero, que sorprendentemente siempre es el mismo. Así, de esta manera, si le ponéis el nudito, sabréis que este extremo es el que tiene que ir siempre primero. Así que con estas 3 técnicas, en este caso con utilizar una de ellas sería suficiente. Pero ya veréis que en las siguientes clases, según la técnica que hagamos, si le ponemos bolitas en un carril, cambiamos en los hilos, etc., nunca nos van a servir las 3. Así que según la aplicación será importante ver una manera u otra. Ahora sé que yo siempre tengo que pasar este porque es el que tiene el nudito, así que hago un 4, este pasa por encima y cruza en diagonal por abajo. Fijaros en el dibujo, hay una cruz en el centro y la punta del de la derecha me pasa por abajo, ¿lo veis? En diagonal. Y ahora simplemente lo subo deslizándolo hacia arriba. Ahora fijaros que esta punta me ha quedado al lado derecho, así que sé que ahora tengo que empezar con el lado derecho. Como veis, ahora hago la P, paso por encima y simplemente la puntita pasa en diagonal, pero siempre pasa en diagonal ascendente, es decir, pasa por abajo y la única manera que tiene de cruzar al otro lado es saliendo por la barriguita. Seguramente ya hayáis visto muchísimos tutoriales súper bien explicados con esta técnica, ya que es un nudo que se utiliza muchísimo en bisutería y realmente pues es sencillo una vez se tiene entendida la técnica. Pero quería como explicaros o aportar mi granito de arena dando las técnicas o los trucos que creo que han servido a tantas alumnas anteriormente y que seguro que alguno no lo conocíais, por lo que os puede ayudar a tener más seguridad a la hora de aprender esta técnica. Como veis, yo ya sigo trenzando. Lo dicho, si en algún momento nos despistamos y no recordamos qué extremo toca, es tan fácil como revisar dónde está el nudito. A partir de ahí, seguimos haciendo. Lo que es muy importante es que mantengáis la presión en todos los nudos de forma homogénea, ya que si no lo que pasaría es que se verían algunos más apretaditos que otros. Así que desde ahí seguimos trabajando. Como veis, en este caso no necesitaríamos más trocito, ya que la pieza central nos ocupa bastante y simplemente quiero que me quede justo arriba, no que ocupe mucho espacio de la muñeca. Así que ahora simplemente lo que hacemos es girar y hacer el mismo proceso del otro lado. Recordad que nos ha sobrado un pelín en las puntas, pero yo no os recomendaría cortar menos, ya que ese margen lo necesitamos para los últimos puntos poderlos hacer correctamente. Hayáis empezado por el lado que hayáis empezado, no os preocupéis porque realmente es indistinto si empezamos por la derecha o por la izquierda, simplemente es ir manteniendo uno de cada. Y recordad que apretábamos ahí y lo subíamos un pelín para que quede bien ajustadito. En función de si apretáis más o apretáis menos, el diseño o el tejido también va a ser un pelín diferente. Es por eso que mientras mantengáis la presión de forma homogénea en todo el tejido, es tan válido que lo hagáis más flojito o menos apretado, como yo, por ejemplo, que a veces aprieto demasiado y queda súper duro, súper apretado. Entonces, también depende del efecto que queráis. Si es una pulsera que queréis que sea más blandita, con apretar un poquito menos es suficiente, y sin embargo, si queréis que tenga más cuerpo, es importante apretar bastante los nudos y aparte de apretarlos, os podéis ayudar con un alicate para irlos apretando entre ellos y que queden también con una presión
más fuerte. Ahora que ya tenemos la pulsera terminada, simplemente vamos a sellar los extremos. Para hacer el cierre simplemente vamos a necesitar unos 15-20 centímetros, que yo lo mido con un palmo, y vamos a poner en paralelo los dos hilos, que vayan lo más rectos posibles para evitar que monten. El trocito que hemos cortado lo doblamos a la mitad y lo colocamos por debajo de los 4 hilos. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente el mismo nudo que hemos hecho antes, pero en lugar de pasar por encima solo de 2, que va a pasar por 4. Recordad, pasamos primero uno, luego el segundo por debajo y sale por arriba. En este caso, como os decía en otras clases, yo lo hago a mano alzada, pero si necesitáis un soporte o incluso os podéis poner en la mesa sellándolo con un poquito de cinta, por si os ayuda al principio cuando estéis aprendiendo tener ese soporte extra, aunque luego ya veréis que con la práctica lo vais a hacer así a mano. Mi consejo, de nuevo en el cierre, ejercer un pelín más de presión que en la estructura de la pulsera, porque esto va a ser lo que va a determinar que no se abra fácilmente luego a medida que la vayamos usando. Cuando sean cierres corredizos, al principio tienen que estar bastante fuertes, bastante duros, para que luego con el uso y el tiempo no se den tanto de sí que se abra la pulsera o no se sujete con suficientemente consistencia o fuerza. Ahí voy apretando. En este caso, el criterio para hacer más nudos o menos, yo normalmente cuando la pulsera no es muy grande, que es bastante finita, suelo hacer 3 por lado, en un total de 6. En este caso ya sería suficiente y lo voy a quemar con mechero también para las que no tengáis quemador de hilos, que podáis ver cómo se hace. Recordad, yo corto pero siempre dejando una puntita de margen y sello con la parte azul del mechero y unos toquecitos con la parte de la cabecita para que se adhiera a los hilos de alrededor, ya que de nada sirve quemarlo en sí mismo, sino que necesitamos que quede pegado o adherido a los hilos de alrededor. Siempre es mejor que tengamos que repetir el proceso que no que lo churrasquemos o quede negro. Cuando queda negro es porque lo hacemos con la parte de arriba, que es la parte amarilla. Esa lo que hace es carbonizar el hilo en lugar de fundirlo o sellarlo. Y tened en cuenta que normalmente los hilos de macramé son nylon o poliéster, por lo que son sintéticos, lo que significa que son súper combustibles. Así que si le añadimos demasiada temperatura, podría literalmente arder. Lo que vamos a hacer ahora es medir que más o menos queden los dos lados iguales, comprobar que nos pase bien por la parte de los nudillos y podríamos deshacer estos nudos, pasar una bolita y terminarla. Para facilitarnos el paso, lo que vamos a hacer es quemar las puntas a la vez. Quemamos, esperamos unos segunditos y apretamos. Fijaros que así lo que hace es que se aparece una punta uniendo ambos hilos y es mucho más fácil de hacerle el nudo. En este caso yo estoy haciendo un nudo sencillo, pero aquí quedaría súper bonito hacerle el nudo de los ahorcados que vimos en el curso de nudos. Os voy a dejar el enlace aquí arriba porque es un nudo, una terminación que a mí me encanta poner al final de las pulseras porque creo que queda súper bien rematada, tanto estéticamente como a nivel de seguridad, que luego no se pueda perder la bolita. Recordad, desde que quemáis hasta que pasáis los deditos, esperar unos segundos porque, bueno, muchas veces si no podemos llevarnos el susto de que está caliente y que nos hayamos quemado. Así que esperamos un pelín, lo suficiente para que se haya enfriado un poquito. Apretamos ahí bien el nudito. Nos aseguramos de que están a la misma altura y ahora ya sí cortaríamos y quemaríamos. En este caso, ahora lo voy a hacer con el quemador de hilos para que veáis también la opción. Realmente el quemador de hilos es una herramienta en la que sí que os aconsejaría invertir porque os va a ayudar muchísimo
con la precisión de los remates. Importante, si cuando queméis, como veis en este caso, ha quedado un poco oscuro, puede ser que en la punta queden restos de haber quemado anteriormente el mismo hilo. Es por eso que, simplemente, con un trocito de papel, lo que tenemos que hacer es calentar la resistencia y limpiarlo. Como veis, quema el papel, pero si había algún resto de plástico o de nylon o poliéster del hilo quemado, lo podemos limpiar. De esta manera ya podemos seguir quemando. Cuando quemamos tanto trocito de hilo, siempre puede ser que se quede ahí, así que importante limpiarlo. Y listo, comprobamos que funciona y ya tendríamos el modelo terminado. Espero que te haya parecido interesante la clase de hoy. Por supuesto, recuerda que si tienes alguna duda o cuestión que no acabes de ver clara, me lo puedes dejar saber en la parte de los comentarios, que siempre los leo y los respondo todos. Además, en la siguiente clase del curso de macramé, que te la dejo por aquí, vamos a ver esa misma estructura, pero en muchísimas aplicaciones diferentes, con diferentes avalorios, diferentes composiciones, para que el resultado, aunque la técnica se parezca, sea totalmente diferente. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta pronto.